Pero ya era demasiado tarde para los arrepentimientos. Mi nombre es Guadalupe. Vivíamos en la Ciudad de México, en una zona donde los edificios parecen tocar el cielo y el tráfico nunca duerme. Tengo 70 años, y durante los últimos 5 años he vivido en la casa de mi hijo Daniel y su esposa Victoria. Creí que era mi hogar. Creí que eran mi familia. Qué equivocada estaba. Todo comenzó cuando quedé viuda. Daniel apareció en mi puerta con lágrimas en los ojos, diciéndome que no podía dejarme sola, que él era mi única familia, que me necesitaba cerca. Sus palabras me conmovieron tanto que vendí mi departamento y me mudé con ellos. Al principio, todo parecía perfecto. Daniel me trataba con cariño. Victoria sonreía cuando me veía, y yo me sentía útil ayudando en la casa y cuidándolos. Pero poco a poco, muy lentamente, las sonrisas comenzaron a desaparecer. Las palabras dulces se volvieron cortantes. Los abrazos se transformaron en gestos vacíos. Y yo, como una tonta, seguí creyendo que solo era una mala racha, que las cosas mejorarían. Victoria fue la primera en mostrar su verdadero rostro. Todo empezó con comentarios que parecían inocentes. Guadalupe, ¿no crees que estás comiendo un poco de más? O tal vez deberías quedarte en tu cuarto cuando tengamos visitas. Así la casa se ve más ordenada. Daniel nunca la contradijo. Peor aún, empezó a apoyarla. Mamá, Victoria tiene razón. Es mejor que descanses más. ¿Descansar? Esa era su palabra favorita cuando querían que yo desapareciera. Los meses pasaron y las humillaciones se intensificaron. Victoria dejó de cocinar para mí. Si quieres algo especial de comer, puedes hacerlo tú misma, me decía, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Daniel fingía no darse cuenta cuando llegaba del trabajo y encontraba mi plato vacío sobre la mesa, mientras ellos terminaban de cenar. ¿Ya comiste, mamá?, preguntaba distraído, sin esperar realmente una respuesta. Una noche, mientras lavaba los platos después de que se habían ido a su cuarto, escuché sus voces a través de la pared. No puedes seguir así para siempre, decía Victoria. Es demasiada carga. Lo sé, respondió Daniel, pero es mi madre. Exacto, es tu madre, no la mía. Y yo no me casé contigo para ser enfermera de tiempo completo de una anciana. Mis manos temblaron mientras sostenía el plato. ¿Enfermera de una anciana? Eso era lo que ella pensaba de mí. No una suegra, no una abuela para sus futuros hijos, una carga. Las semanas siguientes fueron un infierno. Victoria empezó a tratarme como si fuera invisible. Pasaba a mi lado sin siquiera mirarme. Cuando le hablaba, respondía con una sola palabra o simplemente me ignoraba. Daniel no era mejor. Llegaba del trabajo, besaba a Victoria y a mí me saludaba con un gesto de cabeza, como si fuera una extraña en mi propia casa. Pero lo que más dolía era la forma en que hablaban de mí, cuando creían que no los escuchaba. Está cada vez más lenta, decía Victoria. Ayer tardó casi 1 hora en hacer algo que normalmente le tomaría 20 minutos. Tal vez deberíamos empezar a ver algunas opciones, respondía Daniel con voz dudosa. ¿Opciones? Esa palabra me persiguió durante noches sin dormir. ¿Qué tipo de opciones? No me atreví a preguntar, pero algo dentro de mí ya conocía la respuesta. Lo que ellos no sabían, lo que nunca se molestaron en averiguar, era que yo tenía mis propios secretos. Secretos que guardaba como cartas bajo la manga para el día en que los necesitara. Durante 60 años de matrimonio, mi difunto esposo y yo fuimos muy cuidadosos con nuestro dinero. Teníamos propiedades, inversiones y cuentas de ahorro que habían crecido en silencio con el paso de los años. Cuando vendí mi departamento para mudarme con Daniel, no gasté ese dinero. Lo invertí y había crecido mucho. Además, había algo más de lo que ellos no tenían la menor idea. Algo que podía cambiarlo todo si alguna vez decidía revelarlo. Pero esa noche, esa maldita noche de agosto, mientras fingía dormir en mi pequeño cuarto al fondo del pasillo, escuché pasos en la cocina. Era Victoria, hablando por teléfono en voz baja. Me levanté en silencio y me acerqué a la puerta de mi habitación. Sus palabras me llegaron como puñales. Sí, ya hablé con el director. Puede recibirla mañana. Daniel está de acuerdo. Solo necesitamos que firme los papeles. Hubo una pausa. Mi corazón latía tan fuerte que tuve miedo de que pudiera escucharlo. No, no sabe nada. Mañana le diremos que es solo una visita para conocer el lugar. Una vez que esté ahí, será más fácil convencerla de que se quede. Otra pausa más larga. ¿Si me siento mal? Por favor, llevamos 5 años aguantándola. Ya es hora de que haga su propia vida en el lugar donde pertenece. Sentí que las rodillas casi se me doblaban. ¿El asilo? Iban a llevarme a un asilo sin consultarme, sin darme opción alguna, como si fuera un mueble viejo del que querían deshacerse. En ese momento, supe que tenía que actuar.
No podía quedarme ahí esperando a que amaneciera para que me arrastraran como a un animal camino al matadero. Muy despacio, regresé a mi cuarto y tomé mi bolso. Dentro estaban mis documentos más importantes, algo de efectivo y mi teléfono. Era todo lo que necesitaba por ahora. Esperé hasta escuchar a Victoria subir las escaleras y cerrar la puerta de su recámara. Entonces, como una ladrona en mi propia casa, caminé de puntitas hasta la puerta trasera. El aire nocturno estaba fresco contra mi piel. Por primera vez en años, respiré hondo y sentí algo parecido a la libertad. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Nunca más iba a ser la víctima de nadie. Caminé por las calles oscuras durante 1 hora antes de tomar un taxi. Le di al chofer la dirección del hotel más elegante de la ciudad. Si iban a tratarme como a una indigente, era hora de recordarles quién era yo en realidad. La recepcionista me miró con extrañeza cuando llegué a las 3 de la madrugada con solo un bolso. Pero mi tarjeta de crédito habló por mí. La suite presidencial, por 2 noches para empezar. Me senté en esa cama tamaño king, en una habitación que costaba más por noche de lo que Daniel ganaba en una semana. Y por primera vez en años, sonreí de verdad. A las 6 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Daniel, lo dejé sonar. Volvió a llamar una y otra vez. Después, comenzaron a llegar los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Por favor, contesta. ¿Preocupados? Qué palabra tan conveniente. Para las 8 de la mañana, Victoria también había empezado a llamar. Su voz en el buzón sonaba histérica. Guadalupe, por favor regresa. No sabemos qué pasó. Daniel está desesperado. ¿Desesperado? Probablemente porque se dieron cuenta de que su plan del asilo se había venido abajo. Pedí servicio a la habitación. Huevos benedictinos, salmón ahumado, fruta fresca y café de olla de Chiapas. Mientras desayunaba en la terraza de mi suite, con vista a la ciudad, imaginé a Daniel y Victoria corriendo por la casa, buscándome en cada rincón, llamando a hospitales, tal vez incluso a la policía, que se preocuparan, que sintieran aunque sea una mínima parte de la angustia que yo había cargado durante años. Después del desayuno, hice algunas llamadas importantes. La primera fue a mi banco. Quería saber exactamente cuánto dinero tenía disponible. La cifra me sorprendió incluso a mí. Las inversiones habían rendido mucho mejor de lo que esperaba. La segunda llamada fue más delicada. Marqué el número de Benjamín Cárdenas, el mejor abogado de derecho familiar de la ciudad. Lo conocía porque había llevado el testamento de mi esposo años atrás. Señora Guadalupe, su voz sonó sorprendida. ¿Cómo está? Necesito verlo con urgencia, Benjamín. Tengo una situación familiar complicada. Por supuesto. ¿Puede venir hoy por la tarde? Iré. La tercera llamada fue la más importante de todas. Marqué un número que había guardado durante más de 5 años, desde que me mudé con Daniel. Era Laura, mi vieja amiga y agente inmobiliaria. Guadalupe, qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás, querida? Laura, necesito que me hagas un favor muy especial. ¿Recuerdas esa propiedad en el centro que me mostraste hace años? La que dijiste que sería perfecta para mí si algún día decidía volver a ser independiente. Mientras hablábamos, mi teléfono seguía vibrando con llamadas perdidas. Daniel había llamado 14 veces. Victoria, 8. Incluso habían logrado encontrar el número de mi difunto esposo, que yo aún mantenía como contacto de emergencia, y también habían llamado ahí. Qué desesperante debe ser no poder controlar a alguien cuando estás acostumbrado a manipularlo. A las 2 de la tarde, bajé al lobby del hotel vestida con mi mejor traje gris perla y mis zapatos de piel más elegantes. Tenía una cita en el salón de belleza del hotel, manicure, pedicure, corte y peinado. Si iba a empezar una guerra, lo haría viéndome impecable. La estilista, una joven llamada Katia, me miró con curiosidad. ¿Ocasión especial, señora? Podría decirse, respondí. Es el primer día del resto de mi vida. Mientras Katia trabajaba en mi cabello, reflexioné sobre los últimos 5 años. ¿Cómo había permitido que me trataran así? ¿En qué momento dejé de valorarme? La respuesta era dolorosa, pero clara. Desde el momento en que pensé que ser una carga era mejor que estar sola. Pero ya no estaba sola. Tenía dinero, tenía recursos y, lo más importante, tenía la verdad de mi lado. A las 4 de la tarde, llegué al despacho de Benjamín. Estaba en el piso 25 de un rascacielos en el distrito financiero. Las ventanas daban a toda la ciudad, y desde ahí podía ver la zona donde vivía Daniel. Guadalupe, te ves espléndida, dijo Benjamín, mientras me servía un café. Pero algo me dice que esta no es una visita social. Le conté todo. La conversación que había escuchado, el plan del asilo, mi huida nocturna.
Benjamín tomaba notas mientras hablaba, con el gesto cada vez más serio. Esto es muy grave, Guadalupe. Lo que planeaban hacer podría constituir maltrato a una persona mayor, sobre todo si pensaban internarte sin tu consentimiento. ¿Cuáles son mis opciones? Muchas. Pero primero necesito saber algo. ¿Ellos conocen tu verdadera situación financiera? No. No tienen idea. Daniel cree que soy una viuda pobre que vive de su caridad. Benjamín sonrió por primera vez en toda la reunión. Entonces tenemos una ventaja considerable. Me explicó las opciones legales. Órdenes de restricción, demandas por abuso emocional, incluso cargos penales, si podíamos probar que planeaban internarme contra mi voluntad. Pero tengo otra propuesta, continuó. ¿Y si les damos una lección que nunca olviden? Sus ojos brillaron con una chispa que me gustó de inmediato. Te escucho, Benjamín. Vamos a mostrarles exactamente cuánto vale la mujer que creyeron que podían desechar. Pero lo haremos de una forma pública, definitiva y completamente legal. Salí de esa oficina con un plan que tomaría algunas semanas en ejecutarse, pero que valdría cada minuto de espera. De regreso en el hotel, finalmente decidí contestar una de las llamadas de Daniel. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Te hemos buscado por todas partes. Victoria está llorando. Pensamos que te había pasado algo terrible. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Casi me convenció. Ya sí. Estoy bien, Daniel. Solo necesitaba salir a caminar y despejar la cabeza. ¿Caminar? Han pasado más de 12 horas. ¿Dónde estás exactamente? En un lugar seguro. No te preocupes por mí. Mamá, por favor, vuelve a casa. Podemos hablar de lo que sea que te esté molestando. Hablar, como si fuera tan sencillo. ¿Sabes qué, Daniel? Tienes razón. Sí necesitamos hablar, pero no por teléfono. En persona. Y cuando yo esté lista. ¿Cuándo será eso? Pronto. Muy pronto. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba langosta en mi suite, con vista a las luces de la ciudad, brindé por mí misma, por la mujer que había sido, por la mujer que estaba recuperando, y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Daniel y Victoria habían cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer equivocada. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación estratégica y redescubrimiento personal. Cada mañana despertaba en esa suite de lujo, pedía el desayuno al cuarto y trabajaba en mi plan de batalla. Mientras tanto, Daniel y Victoria seguían llamando desesperadamente. Sus mensajes pasaron de la preocupación a la súplica, y luego a algo peligrosamente cercano a amenazas veladas. Mamá, esto ya no es gracioso, decía Daniel en su último mensaje. Victoria está enferma de los nervios. Tienes que volver ahora mismo o tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Medidas más drásticas? ¿Como llevarme al asilo por la fuerza? Qué previsibles eran. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que yo había descubierto durante mis conversaciones con Benjamín. Resultaba que la casa donde habían vivido todos esos años, la casa que Daniel consideraba suya, tenía en realidad una historia más complicada. Cuando mi esposo murió, dejó esa propiedad en un fideicomiso a mi nombre. Daniel podía vivir ahí mientras yo estuviera viva y diera mi consentimiento, pero legalmente, la casa era mía. Él nunca se molestó en leer completo el testamento. ¿Para qué lo haría? Al fin y al cabo, yo solo era su madre viuda y pobre, que dependía de su generosidad. Al cuarto día de mi desaparición, decidí que era momento de comenzar la siguiente fase. Laura había encontrado el departamento perfecto, un penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad, completamente amueblado y con servicio de concierge las 24 horas. Guadalupe, este lugar es un sueño, me dijo mientras lo recorríamos. 3 baños, una terraza con jacuzzi y la vista más espectacular de toda la ciudad. ¿Cuándo puedo mudarme? Cuando tú quieras. El dueño está desesperado por rentarlo a alguien confiable. Firmé el contrato esa misma tarde. 2 años, pagados por adelantado en efectivo. Al salir de la inmobiliaria, tomé un taxi al centro comercial más elegante de la ciudad. Era hora de renovar mi guardarropa. Durante años me había vestido como la viuda pobre que ellos creían que era. Ropa gastada, colores apagados, zapatos cómodos pero sin estilo. Ese día, eso terminó. En la boutique más exclusiva, una vendedora llamada Katia me atendió con esa mezcla de cortesía profesional y ligero desdén reservada para los clientes que no parecen poder pagar la mercancía. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Necesito un guardarropa completamente nuevo. Trajes ejecutivos, vestidos de cóctel, zapatos, accesorios, todo. Su expresión cambió ligeramente cuando saqué mi tarjeta negra. 2 horas después, salí de ahí con 8 bolsas llenas de ropa que costaban más de lo que Daniel ganaba en 3 meses. Vestidos en tonos esmeralda, rojo cereza,
dorado, violeta profundo. Nunca volvería a vestir colores tristes. Esa noche, mientras acomodaba mis nuevas compras, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Buenas noches, señora Guadalupe. Habla el inspector Marcos Ríos, de la policía de la ciudad. Su hijo, Daniel, presentó un reporte de persona desaparecida. ¿Puede confirmarme que se encuentra bien? Interesante. Habían escalado el drama hasta involucrar a la policía. Inspector, me encuentro perfectamente bien. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y decidí tomarme unas vacaciones. No hay ninguna desaparición que investigar. ¿Podría decirme exactamente dónde se encuentra? Su hijo está muy preocupado. Estoy en la ciudad, en un lugar seguro, y quiero que quede constancia de que salí de esa casa por mi propia voluntad y que no deseo ser contactada hasta que yo lo decida. Entendido, señora. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí. Si mi hijo o su esposa vuelven a presentar reportes falsos sobre mí, quiero que sepan que podría considerarlo acoso. El silencio del otro lado de la línea fue elocuente. Al día siguiente, me mudé al penthouse. Los mudanceros llegaron al hotel a las 8 de la mañana para transportar mis pocas pertenencias. Era curioso lo poco que necesitaba cuando se trataba de empezar de nuevo. Mi nuevo hogar era todo lo que Laura había prometido, y más. Desde la terraza podía ver la ciudad entera extendida a mis pies. Me serví una copa de vino tinto y brindé por mi nueva independencia. Pero la verdadera satisfacción llegó esa tarde, cuando finalmente decidí contestar una de las llamadas de Daniel. Mamá, gracias a Dios. La policía nos dijo que estás bien, pero necesitamos verte. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en mi nuevo hogar, Daniel. ¿Tu nuevo hogar? ¿De qué estás hablando? Me mudé. Renté mi propio departamento. Hubo un silencio largo. ¿Con qué dinero? Mamá, no tienes los recursos para vivir sola. Necesitas volver a casa antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. ¿Mi casa? Qué interesante que uses esa palabra. ¿A qué te refieres? A nada, hijo. Solo que es curioso cómo a veces las palabras revelan más de lo que pretendemos. Mamá, estás hablando raro. Victoria dice que quizá necesitas ayuda médica. Podríamos llevarte a un doctor para que te revise. Ahí estaba, la verdadera Victoria, saliendo a la superficie. Victoria dice eso. Qué considerada, preocupándose por mi salud mental. Ella solo quiere lo mejor para ti. Todos queremos lo mejor para ti. ¿Cómo llevarme a un asilo? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿De qué estás hablando? Creo que sabes perfectamente de qué hablo, Daniel. Mamá, yo nunca, nosotros nunca. ¿Nunca qué? Nunca planearon internarme sin mi consentimiento. Nunca hablaron de lo conveniente que sería deshacerse de la carga que represento. No sé de dónde sacas eso. Lo escuché de los labios de tu esposa, Daniel, a las 2 de la madrugada, por teléfono, arreglando mi destino como si yo fuera un mueble viejo que se puede tirar a la basura. Otro silencio largo y tenso. Mamá, si escuchaste algo fuera de contexto, mañana la llevamos al asilo. Ya está todo arreglado. ¿Qué contexto podría hacer que esas palabras significaran algo distinto? Solo estábamos explorando opciones. Sin consultarme, pensamos que sería lo mejor. Pensaron que sería lo más conveniente para ustedes. ¿No es así? Entonces explícamelo, Daniel. Explícame cómo planear internar a tu madre sin que ella lo sepa. Es un acto de amor. No pudo hacerlo, porque no había explicación que justificara lo injustificable. Quiero verte, dijo finalmente. Necesitamos hablar en persona. Estoy de acuerdo. Pero será cuando yo decida, donde yo decida, y bajo mis condiciones. ¿Cuándo? Pronto, hijo, muy pronto. Y cuando nos veamos, vas a descubrir algunas cosas sobre tu pobre madre viuda que te van a sorprender muchísimo. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza bajo las estrellas, llamé a Benjamín. ¿Cómo va nuestro proyecto? Mejor de lo esperado, Guadalupe. Tengo información muy interesante sobre las finanzas de Daniel y Victoria. Al parecer, llevan años viviendo por encima de sus posibilidades. ¿Qué tan por encima? Deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, una hipoteca atrasada. Han estado usando tu presencia en la casa para justificar gastos que no pueden pagar. Interesante. Hay más. Al parecer, Victoria les ha dicho a sus amigas que tienes demencia senil y que por eso necesitas cuidados especiales. Ha ido construyendo una narrativa para justificar el asilo. Me hervía la sangre. ¿Tienes pruebas de eso? Las estoy reuniendo, Guadalupe. Cuando terminemos con esto, van a lamentar haberse metido contigo. Colgué con una sonrisa en los labios. Daniel y Victoria no tenían idea de lo que se les venía encima. Una semana después de mudarme al penthouse,
Ya había establecido mi nueva rutina: desayuno en la terraza, ejercicio en el gimnasio del edificio y tardes trabajando con Benjamín en nuestro plan maestro. Por primera vez en años, me sentía viva, poderosa, dueña de mi destino. Daniel había dejado de llamar después de nuestra última conversación. Victoria, en cambio, había intensificado sus intentos. Sus mensajes de voz revelaban una desesperación creciente. Guadalupe, por favor regresa. Daniel está hecho un desastre. Casi no come, casi no duerme. Esto nos está destruyendo como familia. ¿Como familia? ¡Qué ironía! Guadalupe, sé que estás enojada, pero huir no soluciona nada. Somos adultos. Podemos hablar como gente civilizada. ¿Gente civilizada? Como cuando planeaban internarme sin mi consentimiento, pero el mensaje que más me llamó la atención llegó un jueves por la noche. Guadalupe, necesito ser honesta contigo. Daniel está considerando declararte mentalmente incompetente. Dice que tu comportamiento demuestra que no puedes tomar decisiones racionales. Por favor, regresa antes de que esto se salga de control. Ahí estaba la verdadera Victoria, la amenaza velada envuelta en falsa preocupación. Reenvié el mensaje a Benjamín de inmediato. Perfecto, dijo cuando lo llamé. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Están cavando su propia tumba. ¿Cómo así? Si Daniel intenta que te declaren mentalmente incompetente, tendríamos bases para una demanda por difamación y maltrato a persona adulta mayor. Pero, más importante aún, sería el momento perfecto para revelar tu verdadera situación financiera. ¿Tienes todo listo para la fase 2? Todo está preparado. ¿Estás segura de que quieres hacerlo en público? Completamente. Quiero que sea tan humillante para ellos como lo fue para mí escuchar sus planes aquella noche. El plan era simple, pero devastador. Laura había organizado una exposición de propiedades de lujo en el hotel más exclusivo de la ciudad. Daniel y Victoria habían sido invitados específicamente con el pretexto de que había una oportunidad de inversión que podría interesarles. Lo que no sabían era que yo sería la ponente principal del evento. El día llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con mi nuevo traje color esmeralda, tacones altos y las joyas que había comprado especialmente para la ocasión. En el espejo vi a una mujer que no reconocía, elegante, poderosa, intimidante. Llegué al hotel 1 hora antes de que comenzaran a llegar los invitados. El salón de baile estaba perfectamente preparado. Mesas con información de las propiedades, canapés, champaña y una pantalla gigante donde se proyectarían las presentaciones. Laura revisaba los últimos detalles cuando Benjamín llegó con un portafolio lleno de documentos. ¿Lista para el espectáculo?, me preguntó. Más que lista. A las 7 de la noche comenzaron a llegar los invitados. Empresarios, inversionistas, personas adineradas genuinamente interesadas en las propiedades. Y luego, a las 7:30, los vi entrar. Daniel llevaba su único traje bueno, el que usa para bodas y funerales. Victoria había intentado verse elegante, con un vestido rojo que probablemente había comprado en oferta. Se veían completamente fuera de lugar, entre la élite financiera de la ciudad. Los observé desde el otro extremo del salón mientras buscaban a quien los había invitado. Sus rostros mostraban una mezcla de nerviosismo y emoción. Seguramente pensaban que alguien había reconocido su supuesto potencial como inversionistas. Laura subió al pequeño escenario para dar el discurso de bienvenida. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra exclusiva exposición de propiedades premium. Esta noche tenemos el honor de presentarles una selección cuidadosamente elegida de las mejores inversiones inmobiliarias de la ciudad. Daniel y Victoria sonreían con nerviosismo, intentando mezclarse con los demás invitados. Pero antes de comenzar con las propiedades, continuó Laura, quiero presentarles a una mujer extraordinaria, una inversionista visionaria que recientemente ha decidido ampliar de manera significativa su portafolio inmobiliario. Por favor, demos la bienvenida a la señora Guadalupe Vázquez. El aplauso del público me acompañó mientras caminaba hacia el escenario. Desde ahí, podía ver perfectamente los rostros de Daniel y Victoria. Primero, confusión. ¿Qué hacía su pobre madre viuda en un evento de inversiones de lujo? Luego, reconocimiento. Era realmente yo, pero transformada, elegante, hablando con seguridad frente a una audiencia selecta. Finalmente, horror. Cuando empezaron a comprender las implicaciones de lo que estaban viendo, buenas noches, comencé, con la voz clara y firme. Durante los últimos 5 años, he aprendido mucho sobre el verdadero valor de las cosas, pero, sobre todo, he aprendido que a veces las personas más cercanas a nosotros son las que menos nos conocen. Miré directamente hacia donde estaban Daniel y Victoria. Sus rostros habían perdido todo color. He decidido compartir mi historia con ustedes
porque creo que ilustra perfectamente por qué es tan importante mantener nuestra independencia financiera. Sin importar la edad, el público escuchaba con atención. Algunos ya habían notado hacia dónde dirigía mi mirada. Hace 5 años, decidí mudarme con mi hijo y su esposa. Vendí mi propiedad y pensé que sería maravilloso vivir en familia. Lo que no esperaba era descubrir que mi presencia se había convertido en una carga para ellos. Un murmullo recorrió el salón. Aquello no era la presentación típica de inversiones que esperaban. Hace 2 semanas, escuché por casualidad una conversación telefónica. Mi nuera estaba arreglando que me internaran en un asilo sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Mañana la llevamos al asilo. Ya está todo arreglado. Esas fueron sus palabras exactas. El murmullo se intensificó. Algunos invitados comenzaron a mirar a su alrededor, tratando de identificar a los protagonistas de la historia. Daniel intentó dirigirse hacia la salida, pero Victoria lo detuvo. Probablemente pensó que huir solo confirmaría su culpabilidad. Esa noche tomé una decisión. En lugar de convertirme en la víctima de su plan, decidí recordarles algo que habían olvidado por completo. Hice una pausa dramática para que quedara claro que la mujer que planeaban desechar como una molestia tenía sus propios recursos. Recursos considerables. Benjamín apareció junto al escenario con el portafolio de documentos. Esta noche he comprado 3 propiedades de esta exhibición, continué. Un penthouse en el distrito financiero, una casa de campo en la sierra y un edificio comercial en el centro de la ciudad. Inversión total: 40 millones de pesos en efectivo. El silencio en el salón fue absoluto. Daniel parecía a punto de desmayarse. La boca de Victoria estaba completamente abierta. Quiero que esto sirva como lección para todos los presentes. Seguí. Nunca subestimen a las personas mayores y nunca, jamás, asuman que conocen la verdadera situación de alguien. Bajé del escenario entre aplausos atronadores. El público estaba fascinado con el drama que acababa de presenciar. Caminé directamente hacia Daniel y Victoria. Los demás invitados ya habían comprendido quiénes eran y los miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Hola, hijo», dije con voz tranquila, sorprendido de verme. Daniel me miró como si hubiera visto un fantasma. Su rostro pasó del blanco al rojo y luego a un verde enfermizo. Victoria, en cambio, parecía una estatua de mármol, completamente paralizada. «Mamá», susurró Daniel. ¿Qué es todo esto? Esto, hijo mío, es la realidad. La realidad que ustedes nunca se molestaron en conocer. Los demás invitados comenzaron a acercarse con discreción, fingiendo mirar folletos de propiedades mientras escuchaban nuestra conversación. El drama era demasiado jugoso para ignorarlo. «Señora Guadalupe», intervino Laura con una sonrisa maliciosa. «¿Estos son los familiares de los que me habló? ¿Los que pensaban que usted necesitaba cuidados especiales?» Victoria finalmente encontró la voz. «Guadalupe, yo no entiendo nada. ¿Desde cuándo tienes tanto dinero?» «Desde siempre, querida Victoria. Solo que tú asumiste que yo era una viuda pobre e indefensa. Nunca preguntaste. Nunca te interesó conocer realmente mi situación». Daniel intentó acercarse. «Mamá, si tenías recursos, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Podrían haber qué?» «Daniel», lo interrumpí. «¿Tratarme con respeto? ¿Consultarme antes de planear mi vida? ¿O simplemente habrían encontrado formas más creativas de aprovecharse?» Un hombre mayor que había estado escuchando se acercó. «Disculpe, señora, ¿es cierto que planeaban internarla sin su consentimiento?» «Completamente cierto», respondí sin apartar la mirada de Daniel. «Mi nuera arregló todo por teléfono. Ya está todo arreglado», fueron sus palabras. El hombre negó con la cabeza, indignado. «Eso es maltrato a una persona adulta mayor. Deberían estar en la cárcel». Victoria se puso roja como un jitomate. «Eso no es verdad. Solo queríamos lo mejor para ella. Pensamos que necesitaba más cuidados». «¿Cuidados?» Mi voz se elevó ligeramente. «Como ignorarme durante las cenas, hacerme sentir invisible en mi propia casa, o discutir sobre lo molesta que era mi presencia». Más personas se habían reunido a nuestro alrededor. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos. «Guadalupe, por favor», suplicó Daniel. «La gente nos está mirando. Podemos hablar de esto en privado». «¿En privado?», repliqué. «Como cuando hablaron de mi futuro en privado sin incluirme, sin consultarme, tratándome como un objeto desechable». Benjamín apareció a mi lado con una carpeta. «Señora Guadalupe, ¿desea que les muestre los documentos ahora?» «¿Qué documentos?», preguntó Victoria con nerviosismo. «Los documentos que prueban que la casa en la que han vivido durante estos 5 años es legalmente mía», respondí con calma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel parecía haber recibido una bofetada. «¿Qué estás diciendo?».
Estoy diciendo que cuando tu padre murió, dejó esa propiedad en un fideicomiso a mi nombre. Puedes vivir ahí mientras yo esté viva y dé mi consentimiento, pero legalmente la casa es mía. Victoria dio un traspié. Eso no puede ser verdad. Benjamín abrió la carpeta y mostró los documentos. Aquí están los papeles del fideicomiso, debidamente registrados y notariados. La señora Guadalupe es la propietaria legal del inmueble. Daniel tomó los documentos con manos temblorosas. Pero yo pensé que papá me dijo que la casa sería mía. Tu padre te dijo que podías vivir ahí y cuidarme. Eso no es lo mismo que ser el dueño. Una mujer elegante que había estado escuchando se acercó. Permítame presentarme. Soy Julia Vázquez, del periódico financiero de la ciudad. ¿Estaría dispuesta a dar una entrevista sobre su historia? Por supuesto, respondí. Creo que es importante que la gente sepa lo que puede pasarle a las personas mayores cuando la familia hace suposiciones equivocadas. Daniel me sujetó del brazo. Mamá, por favor no hagas esto público. Podemos arreglarlo entre nosotros. Me solté con suavidad, como cuando arreglaron mi futuro entre ustedes sin consultarme, sin incluirme, tratándome como algo de lo que podían deshacerse. No fue así, gritó Victoria, perdiendo por completo la compostura. Te cuidamos durante 5 años. Te dimos techo, comida, todo lo que necesitabas. ¿Me dieron? Mi voz se volvió helada. Me dieron techo en mi propia casa. Un murmullo de indignación recorrió a los presentes. Muchos estaban claramente del lado de la mujer mayor, elegante, traicionada por su propia familia. Señora Guadalupe, preguntó la periodista, ¿cuáles son sus planes ahora? Muy simples, respondí con una sonrisa. Voy a vivir mi vida bajo mis propias condiciones, en mi propia casa, con mi propio dinero. Y voy a asegurarme de que mi historia sirva de advertencia para otras personas mayores que puedan estar en situaciones similares. Daniel se veía completamente derrotado. ¿Y nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? Eso dije mientras me dirigía a la salida. Es una excelente pregunta. Una que debieron hacerse antes de planear enviarme a un asilo. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. La historia de la abuela millonaria traicionada se volvió viral en redes sociales. Los videos del evento se compartieron miles de veces y mi teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas. Pero lo más satisfactorio fue ver a Daniel y Victoria intentar controlar su imagen pública. Victoria abrió una cuenta de Instagram donde intentó contar su versión de la historia. La gente no entiende, decía en sus videos, entre lágrimas. Amamos a Guadalupe como familia. Solo queríamos lo mejor para ella. Los asilos modernos son lugares hermosos donde las personas mayores pueden socializar y recibir atención profesional. Nadie le creyó una sola palabra. Los comentarios eran implacables. Planear, internarla, sin consultarla, a las 2 de la madrugada no es amor, es abuso. ¿Y por qué no sabían que ella tenía dinero? ¿No estaban interesados en conocer de verdad a la mujer con la que vivían? Mi abuela siempre decía, la familia que te traiciona una vez, te traiciona siempre. Yo le creí. Daniel optó por una estrategia distinta. Empezó a llamarme directamente, dejando mensajes cada vez más desesperados. Mamá, esto se está saliendo de control. Victoria está recibiendo amenazas en redes sociales. La gente nos reconoce en la calle y nos insulta. Por favor, di algo públicamente para calmar las cosas. ¿Calmar las cosas? Después de 5 años de humillaciones, querían que yo los defendiera en público. El mensaje que más me impactó llegó una semana después del evento. Mamá, perdimos nuestros trabajos. A Victoria la despidieron porque la historia llegó a su oficina. A mí me pidieron la renuncia porque mi situación familiar estaba afectando la imagen de la empresa. No tenemos dinero para pagar renta si tenemos que mudarnos. Por favor, ayúdanos, ayudarlos. Qué curioso cómo cambió su tono cuando fueron ellos los que necesitaron algo. Esa misma tarde, tenía programada la entrevista más importante hasta ese momento. El programa matutino de televisión más visto del país. Julia lo había organizado para transmitir en vivo desde mi penthouse y mostrar mi nueva vida. Me preparé con cuidado. Un vestido color violeta, joyería elegante, maquillaje impecable. Cuando llegó el equipo de cámaras, mi departamento parecía sacado de una revista de decoración. Estamos al aire en 3, 2, 1. Buenos días. Soy Julia Vázquez y estoy aquí con Guadalupe Vázquez, la mujer cuya historia ha conmovido a todo el país. Guadalupe, cuéntanos, ¿cómo te sientes después de todo lo que ha pasado? Julia, me siento libre por primera vez en 5 años. Libre de vivir sin pedir perdón por existir, libre de tomar mis propias decisiones, libre de recibir el respeto que merezco. Tu nuera, Victoria, ha dado entrevistas diciendo que solo quería protegerte,
que el asilo era por tu bienestar. Julia, cuando alguien planea tu futuro sin consultarte, en secreto y en plena madrugada, eso no es protección, eso es control. Y cuando además te han tratado como una carga durante años, es difícil creer que sus intenciones fueran realmente altruistas. ¿Qué les dirías a otras personas mayores que puedan estar pasando por situaciones similares? Les diría que nunca es tarde para recuperar la dignidad, que no permitan que nadie los haga sentir una carga, y sobre todo, que mantengan el control de su propia vida y de sus finanzas. Sabemos que tu hijo Daniel ha estado intentando contactarte. Sí, ha estado llamando, sobre todo desde que perdieron sus trabajos. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Mira, Julia, no soy una persona vengativa, pero tampoco soy una persona ingenua. Durante 5 años, Daniel y Victoria me trataron como si fuera invisible cuando creían que dependía de ellos. Ahora que descubrieron que tengo mis propios recursos, de pronto vuelvo a ser importante. ¿Estarías dispuesta a reconciliarte con ellos? Una reconciliación real requiere un reconocimiento genuino del daño causado. Requiere disculpas sinceras y cambios reales de comportamiento. Hasta ahora, lo único que he recibido son excusas y justificaciones. Victoria dice que las consecuencias han sido desproporcionadas, que perder sus trabajos es un castigo excesivo. ¿Desproporcionado? Mi voz se endureció un poco. ¿Sabes qué es desproporcionado? Planear internar a alguien sin su consentimiento. Eso sí es desproporcionado. ¿Cuáles son tus planes a futuro? Estoy considerando crear una fundación para ayudar a personas mayores que enfrentan abuso familiar. Quiero que mi experiencia sirva para proteger a otros. Una última pregunta, Guadalupe. ¿Te arrepientes de algo? Pensé con cuidado antes de responder. Me arrepiento de haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber desperdiciado 5 años sintiéndome una carga cuando en realidad era una mujer independiente y capaz. Pero no me arrepiento de haber recuperado el control de mi vida. Cuando terminó la entrevista, mi teléfono explotó en mensajes. Cientos de personas compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por hablar, ofreciéndome su apoyo. Pero el mensaje que más llamó mi atención llegó de un número desconocido. Señora Guadalupe, habla Esteban Cruz, periodista de investigación. Tengo información sobre las finanzas de su hijo que creo que le interesará conocer. ¿Podríamos hablar? Sonreí mientras marcaba el número. Daniel y Victoria aún no habían visto nada. La reunión con Esteban fue reveladora de formas que no había imaginado. Llegó a mi penthouse con una carpeta llena de documentos y una expresión seria que me puso en alerta de inmediato. Señora Guadalupe, después de su entrevista en televisión, decidí investigar más a fondo la situación de su familia. Lo que encontré es perturbador. Se sentó frente a mí en la sala y abrió la carpeta sobre la mesa de cristal. Durante los últimos 5 años, Daniel y Victoria han estado utilizando su presencia en la casa para obtener créditos y préstamos que de otro modo no habrían conseguido. ¿A qué se refiere exactamente? Presentaron documentos donde la declaraban como una persona económicamente dependiente y con problemas de salud mental. Eso les permitió acceder a programas de asistencia gubernamental, deducciones fiscales por cuidado de adultos mayores y préstamos preferenciales. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Se beneficiaron económicamente fingiendo que yo tenía problemas mentales? Exactamente. Aquí están las declaraciones fiscales de los últimos 3 años. Recibieron deducciones por gastos médicos que nunca existieron, subsidios por cuidados que nunca brindaron y varios préstamos que justificaron diciendo que necesitaban el dinero para cubrir sus gastos de atención. Revisé los documentos sin poder creerlo. Había facturas médicas falsas, recibos de medicamentos que jamás había tomado, incluso reportes de un psiquiatra que supuestamente me trataba por demencia senil. ¿Cómo consiguió todo esto? Tengo contactos en distintas instituciones. Cuando una historia como la suya se hace pública, a veces personas que antes guardaban silencio deciden hablar. Esteban sacó más papeles, pero hay algo aún más grave. Victoria ha mantenido durante 2 años un blog donde documenta su heroica lucha cuidando a su suegra con demencia. Me mostró impresiones del blog. El título era Viviendo con Guadalupe, diario de una nuera abnegada. Leí algunas entradas con horror creciente. Hoy, Guadalupe tuvo otro episodio. No recordaba dónde dejó su medicina y me acusó de esconderla. Es muy difícil mantener la paciencia cuando la enfermedad la vuelve tan agresiva. Daniel está agotado. Trabaja todo el día y luego llega a casa a lidiar con los cambios de humor de su madre. Pero seguimos adelante por amor. Los médicos dicen que la condición de Guadalupe solo va a empeorar. Estamos considerando opciones de cuidado profesional. Es doloroso, pero quizás sea lo mejor para todos. ¿Todo esto es inventado?
Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Completamente fabricado. Pero aquí viene lo interesante. El blog ha generado ingresos. Tenía patrocinadores, enlaces de afiliados e incluso una cuenta de donaciones para ayudar con los gastos médicos de Guadalupe. ¿Cuánto dinero han ganado con esto?, pregunté. Aproximadamente 300,000 pesos en los últimos 2 años, respondió Esteban. Me quedé sin palabras. No solo habían planeado deshacerse de mí, llevaban años ganando dinero con mentiras sobre mi salud mental. Hay más, continuó Esteban. Victoria también creó un perfil en una plataforma de financiamiento colectivo hace 6 meses. Estaban recaudando dinero para remodelar la casa y hacerla más segura para una persona con demencia. ¿Cuánto han recaudado? Cerca de 160,000 pesos hasta ahora. Era demasiado. Me levanté y caminé hacia la ventana. La vista de la ciudad, que normalmente me calmaba, ahora se me nublaba por la rabia. ¿Qué puedo hacer legalmente con esta información? Mucho. Fraude, estafa, malversación, difamación. Podemos armar un caso sólido que podría terminar en cargos penales. En ese momento sonó mi teléfono. Era Daniel, probablemente llamando por 15ª vez esa semana. Esta vez decidí contestar. Bueno, mamá, gracias a Dios contestaste. Tenemos que hablar urgente. Estoy ocupada, Daniel. Mamá, por favor. Victoria está teniendo ataques de pánico. Los acosadores en línea están publicando nuestra dirección. Anoche alguien lanzó huevos a la casa. Qué pena, mamá. Somos tu familia. No puedes estar bien con que nos pase esto. ¿Mi familia? La familia que me diagnosticó demencia senil sin que yo lo supiera para obtener beneficios económicos. Hubo un silencio largo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del blog de Victoria. Estoy hablando de las declaraciones fiscales falsas. Estoy hablando de los préstamos que obtuvieron mintiendo sobre mi estado mental. Mamá, yo no sé nada de eso. ¿No sabes nada del blog Viviendo con Guadalupe, donde tu esposa documenta mis supuestos episodios de demencia? ¿No sabes nada de las donaciones que han estado recibiendo para mi cuidado médico? ¿No sabes nada de las facturas médicas falsas que presentaron para conseguir deducciones? Esta vez, el silencio fue ensordecedor. Daniel, tengo aquí sentado a un periodista de investigación con documentos que prueban todo lo que acabo de decir. ¿Quieres seguir mintiendo? Mamá, si hubo algo irregular, fue idea de Victoria. Yo no sabía los detalles. ¿No sabías los detalles de robar dinero usando mi nombre? ¿No sabías los detalles de inventarme una enfermedad mental que no tengo? Victoria dijo que era legal. Dijo que como vivías con nosotros, teníamos derecho a esos beneficios. ¿Y el blog? ¿También era legal mentir públicamente sobre mi salud mental para hacer dinero? Mamá, yo no leí el blog. Victoria se encargaba de esas cosas. Daniel, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Cuando yo cometo un error, lo reconozco y me hago responsable. Tú, en cambio, siempre encuentras a alguien más a quien culpar. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? No, Daniel. Esto no se arregla así. Esto se arregla con justicia. Colgué y miré a Esteban. ¿Cuándo podemos presentar las demandas? Las demandas se presentaron un martes por la mañana. Benjamín había trabajado toda la noche para preparar los documentos. Fraude fiscal, estafa, difamación, robo de identidad y maltrato a persona adulta mayor. Era un arsenal legal que dejaría a Daniel y a Victoria sin salida. Pero antes de que esos documentos llegaran a sus manos, me quedaba una última carta. ¿Estás segura de que quieres hacer esto públicamente?, me preguntó Esteban mientras instalaba el equipo de grabación en mi sala. Completamente segura. La gente que donó dinero creyendo las mentiras de Victoria merece saber la verdad. Decidimos hacer una transmisión en vivo en redes sociales. En solo 2 horas, más de 50,000 personas se registraron para verla. La historia había capturado la atención del país. Estamos en vivo en 3, 2, 1. Buenas tardes. Yo soy Guadalupe Vázquez, y hoy voy a compartir con ustedes información que va a cambiar por completo lo que creían sobre mi situación familiar. Miré directo a la cámara. En los últimos días, un periodista de investigación descubrió que mi hijo y mi nuera han mentido sobre mi salud mental durante años para obtener beneficios económicos. Levanté una copia del blog de Victoria. Mi nuera, Victoria, creó un blog llamado Viviendo con Guadalupe, donde inventó una versión completamente falsa de mi vida. Según sus escritos, yo sufro demencia senil, tengo episodios agresivos y requiero atención médica constante. Nada de eso es verdad. Como pueden ver en esta transmisión, estoy en perfecto estado mental. Manejo mis finanzas. Vivo de manera independiente. Tomo mis propias decisiones sin ayuda.
Leí una de las entradas del blog. Hoy Guadalupe tuvo otro episodio. No recordaba dónde dejó su medicina y me acusó de esconderla. Esta entrada está fechada un día, en el que yo estaba en Nueva York, cerrando una inversión inmobiliaria. Los comentarios en vivo se multiplicaban segundo a segundo. La gente estaba indignada, pero la mentira va más allá del blog. Con estas historias falsas, obtuvieron deducciones fiscales por gastos médicos inexistentes, subsidios gubernamentales por cuidados que nunca brindaron y donaciones de personas de buen corazón que creyeron su narrativa. Mostré los documentos fiscales. En total, han obtenido aproximadamente $500,000 mintiendo sobre mi estado mental. Mi teléfono empezó a sonar con insistencia. Era Daniel, seguramente viendo la transmisión en pánico. Veo que mi hijo me está llamando en este momento, dije, mostrando el teléfono a la cámara, probablemente para pedirme que detenga esta transmisión. Decidí contestar y ponerlo en altavoz. Mamá, por favor detén esa transmisión. Nos estás destruyendo la vida. Hola Daniel, estoy en vivo con 50,000 personas. ¿Hay algo que quieras decir públicamente sobre el blog de Victoria y el dinero que obtuvieron mintiendo sobre mi salud? Mamá, no sabía que estabas en vivo. Cuelga ahora mismo. ¿Por qué habría de colgar? ¿Te da miedo que la gente escuche tu versión? Esto es culpa de Victoria. Yo no sabía nada del blog. Ella se encargaba de esas cosas. Los comentarios estallaron. Nadie podía creer que estuviera culpando a su esposa en plena transmisión. Daniel, entonces admites que Victoria mintió sobre mi estado mental. Yo no sé qué admitir. Solo detén la transmisión. ¿Admites que recibiste dinero con engaños? Es una pregunta simple, Daniel. ¿Sí o no? Silencio largo. Entonces se escuchó la voz de Victoria gritando al fondo. Cuelga. No digas nada más. ¿Esa es Victoria?, pregunté. ¿Quiere unirse a la conversación? Estoy segura de que las 50,000 personas viéndonos tendrían preguntas muy interesantes para ella. ¡No!, gritó Victoria. ¡Daniel, cuelga ahora! Victoria, dije, alzando la voz. ¿Podrías explicarle al público por qué inventaste historias sobre mi demencia? ¿Cómo justificas el dinero que ganaste con esas mentiras? No tienes derecho a arruinarnos la vida así, gritó Victoria, arrebatando el teléfono. Tú no tienes derecho. Yo no tengo derecho, respondí. Después de que tú arruinaste la mía durante 5 años, nosotros te cuidamos, te dimos un hogar. Victoria, estoy leyendo tu blog en vivo. Aquí dice, tuvo un episodio violento el 15 de marzo. ¿Podrías explicar qué pasó ese día? Porque resulta que ese día yo estaba en Nueva York cerrando una inversión inmobiliaria. Tengo recibos, fotos y testigos. Esos detalles no importan, gritó ella. No importan. ¿No importan? Mentir sobre la salud mental de alguien sí importa. Tú nos abandonaste. Te fuiste en la noche como una ladrona. Me fui porque escuché tu llamada, planeando internarme en un asilo sin mi consentimiento. Era lo mejor para mí o lo más conveniente para ti. La llamada se cortó de golpe. Los comentarios se volvieron locos. La gente aplaudía virtualmente, compartía la transmisión, mostraba su apoyo. Como pueden ver, continué con calma. Es difícil sostener mentiras cuando se enfrentan con pruebas reales. Esta transmisión no es solo sobre mi historia personal, es sobre algo mucho más grande. El abuso sistemático de personas mayores por familiares que se aprovechan de la vulnerabilidad que creen ver en ellas. Mañana, mis abogados presentarán demandas formales contra Daniel y Victoria por fraude, estafa y difamación. Todo el dinero obtenido de forma fraudulenta será devuelto a las instituciones correspondientes y a las personas que donaron creyendo sus mentiras. Pero más importante que la justicia legal es la justicia moral. Quiero que mi historia sirva como advertencia. Nunca permitan que nadie les quite la dignidad, sin importar cuántos años tengan o cuán vulnerables parezcan. Gracias por acompañarme hoy. Les mantendré informados sobre el avance del caso legal. Terminé la transmisión con más de 80,000 espectadores. Mi teléfono explotó de inmediato con mensajes de apoyo, ofertas de entrevistas y contactos de otras personas mayores compartiendo sus propias historias. Pero el mensaje que más me satisfizo llegó 1 hora después. Era de la plataforma de financiamiento colectivo, informándome que habían cerrado la cuenta de Victoria y congelado los fondos pendientes de redistribución. La justicia por fin comenzaba. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi penthouse, disfrutando mi café de la mañana mientras leía las noticias del día. La portada del periódico local tenía un titular que me hizo sonreír. Pareja condenada a prisión por fraude contra una persona adulta mayor. Daniel había recibido 2 años de prisión. Victoria, como autora intelectual del esquema, había recibido 3 años y medio.
Además, tendrían que pagar una multa de 250,000 pesos y realizar servicio comunitario en asilos una vez cumplidas sus condenas. La justicia había sido completa y satisfactoria. Pero lo más valioso no fue su castigo, sino lo que yo había construido con mi libertad. La Fundación Guadalupe Vázquez para la Protección de Personas Mayores ya había ayudado a más de 200 personas en situaciones similares a la mía. Habíamos establecido una línea de ayuda, servicios legales gratuitos y un programa de educación financiera para adultos mayores. Mi historia había inspirado cambios en la legislación estatal sobre el maltrato a personas mayores. Ahora, era más difícil para los familiares obtener beneficios fraudulentos y existían protecciones más fuertes para adultos mayores vulnerables. Pero, quizá lo más importante, me había redescubierto a mí misma. A los 71 años, aprendí a bailar salsa, tomé clases de pintura y viajé a lugares que solo había soñado visitar. Tenía una vida social activa, amistades verdaderas y un propósito renovado. Sonó mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Era Laura, mi agente inmobiliaria, que se había convertido en una de mis mejores amigas. Guadalupe, ¿viste las noticias? Acabo de leer sobre la sentencia. Perfecto. No eso. ¿Viste que Victoria intentó vender su historia a una productora de televisión? Me reí. ¿En serio? ¿Qué historia? La de cómo estafó a su suegra y terminó en prisión. Al parecer quería hacer una serie sobre el lado oscuro de las redes sociales y cómo la justicia de Internet arruinó su vida. ¡Qué descaro! La productora rechazó la propuesta después de investigar los hechos. Resulta que prefieren historias con protagonistas más simpáticos. Esa tarde tenía una reunión importante. Había decidido escribir un libro sobre mi experiencia, y mi editora venía a discutir los detalles finales del contrato. Guadalupe me dijo mientras revisábamos el manuscrito: «Tu historia es poderosa porque es real. No hay venganza ficticia ni justicia mágica. Es simplemente una mujer que decidió no ser una víctima». Ese era exactamente el mensaje que quería transmitir. ¿Has pensado en tener algún contacto con Daniel ahora que está en prisión? Lo he pensado, admití, pero he decidido que no tengo nada que decirle hasta que muestre un cambio real. Las disculpas vacías no reconstruyen la confianza rota. Y si alguna vez quisiera enmendar las cosas al salir, tendría que empezar por reconocer plenamente lo que hizo, sin excusas, sin culpar a Victoria. Tendría que demostrar que entiende el daño causado y aceptar que la relación nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi cocina gourmet, reflexioné sobre el camino recorrido. La mujer que había escapado por la puerta trasera aquella madrugada era una víctima asustada. La mujer que ahora cocinaba era una sobreviviente empoderada. Mi historia había demostrado algo que muchos olvidan. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Aprendí que la bondad no significa dejar que te pisoteen, que el amor familiar no justifica el abuso, que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad y que, a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. Mi teléfono mostró un mensaje de una mujer de 68 años en México que había visto mi entrevista. Señora Guadalupe, su historia me dio el valor para enfrentar a mi familia. Después de 2 años de humillación, por fin me defendí. Gracias por mostrarme que merezco respeto. Mensajes como ese llegaban todos los días. Cada uno me recordaba por qué había valido la pena hacer pública mi historia. Mientras cenaba en mi terraza, viendo las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte, brindé en silencio por todas las mujeres que habían encontrado su voz después de años de silencio. Daniel y Victoria pensaron que me estaban desechando como basura. En realidad, me liberaron para convertirme en la mejor versión de mí misma. Sobre mi escritorio había una foto de mi difunto esposo. Le hablé, como cada noche: «Amor mío, sé que estarías orgulloso. No dejé que me convirtieran en víctima. Defendí mi dignidad y ayudé a otros a defender la suya». Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: «No me arrepiento de haber adoptado a Daniel cuando era niño. Solo me arrepiento de no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la propia destrucción». A la mañana siguiente, tendría una nueva entrevista, otra oportunidad de contar mi historia, otra posibilidad de ayudar a alguien que se sentía invisible en su propia vida, porque al final descubrí que mi verdadero propósito no era ser la madre perfecta ni la suegra complaciente. Mi propósito era simplemente ser Guadalupe, una mujer completa, independiente y libre. Y ahora tengo curiosidad por ti, que llegaste hasta aquí y escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Perdonar, poner límites o cerrar la puerta para siempre? Cuéntamelo en los comentarios
Y dime también, ¿desde dónde me estás escuchando? Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal, para que más voces como esta sigan siendo escuchadas. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. En la pantalla te dejo 2 historias más del canal que te van a sorprender. Nos vemos allá.